Recordemos un instante casi mágico donde los celos y la posesividad de Jungkook hacia Jimin se hicieron palpables. Un momento donde las emociones desbordaban más allá de las palabras. Es en esos segundos fugaces, casi invisibles para otros, donde uno puede notar cómo los ojos de Jungkook, profundos, atentos, llenos de deseo y ternura, no abandonan ni por un instante la figura de Jimin. Como si el simple hecho de apartar la mirada pudiera significar perderlo. Cada sonrisa de Jimin, cada gesto suyo, es minuciosamente observado por Jungkook, como si quisiera guardar cada detalle en su memoria para siempre. Y cuando alguien más logra arrancar una risa de Jimin o capturar su atención por un segundo de más, es ahí donde surge la chispa silenciosa de los celos. No son celos amargos, sino dulces y profundos, nacidos del amor más genuino, de ese anhelo inmenso de ser siempre el refugio, la alegría y el primer pensamiento de quien amas. Jungkook, a su manera tan única y apasionada, busca constantemente ocupar cada rincón de la mente y el corazón de Jimin, ya sea a través de una mirada intensa, un gesto travieso o una caricia apenas perceptible. Su deseo es claro, ser el único capaz de hacer brillar esos ojos que tanto adora. Es como si para Jungkook el mundo entero se desdibujara cuando está junto a Jimin, quedando solo ellos dos, atrapados en una burbuja donde solo existen sus risas, sus suspiros y su amor silencioso pero irremediablemente evidente. Recordemos aquella noche, la atmósfera estaba impregnada de emoción, luces vibrantes y una energía casi mágica que envolvía el escenario. Era el cierre de una premiación importante, y artistas de todo tipo se encontraban celebrando el final de la ceremonia. Entre el bullicio, los aplausos y los destellos de las cámaras, había dos figuras que parecían formar su propio universo aparte, Jungkook y Jimin. Mientras todos subían al escenario en un torbellino de abrazos, sonrisas y saludos, Jungkook, desde su posición, no apartaba los ojos de Jimin. Era algo casi inconsciente para él. Donde estuviera Jimin, allí estaría también su mirada, buscando siempre, encontrando siempre, reconociendo en medio de la multitud aquella presencia que iluminaba todo su mundo. Sin embargo, algo cambió en su expresión cuando sus ojos captaron una escena que no pudo ignorar. Allí, entre la alegría del momento, Jimin se había encontrado con uno de sus amigos más cercanos, Taemin. La conexión entre ambos era innegable. Se sonreían con complicidad, conversaban de forma animada y se acercaban más de lo que a Jungkook le resultaba cómodo ver. No era la primera vez que Jungkook sentía esa punzada en el pecho al verlos juntos. Ya en otras ocasiones había mostrado una incomodidad silenciosa hacia la cercanía entre Jimin y Taemin, no porque no apreciara a Taemin como artista y persona, sino porque, en el fondo, Jungkook deseaba ser siempre el centro de la atención de Jimin. Quería ser él quien robara esas sonrisas brillantes, esos gestos dulces, esa mirada de ternura que ahora veía dirigida a otro. Aquella vez, sin embargo, Jungkook no hizo lo que muchas veces antes había hecho. No se acercó, no interrumpió la conversación, no buscó una excusa para atraer a Jimin hacia su lado. No, esta vez se limitó a observar desde la distancia, con una tensión evidente en su rostro, como si contuviera un torbellino de emociones que amenazaban con desbordarse. La forma en que apretaba ligeramente la mandíbula, el gesto de su boca, la mirada fija, intensa, lo delataban. No estaba disfrutando en absoluto de la escena. Era como si en ese instante el resto del mundo se hubiese apagado, dejando solo a Jungkook, su pecho apretado por una sensación que mezclaba celos, tristeza y amor profundo. No era odio hacia Taemin, de eso estaba seguro. Era más bien el dolor silencioso de quien teme, aunque sea por un segundo, no ser suficiente, no ser el primero en la mente y el corazón de quien ama. Y es que el amor de Jungkook por Jimin era de esos amores que no necesitan proclamarse a gritos, pero que se sienten en cada gesto, en cada mirada, en cada pequeño acto de devoción silenciosa. Para Jungkook, Jimin no era solo un compañero de grupo o un amigo cercano. Jimin era el hogar al que su corazón siempre quería regresar. Cada vez que veía a Jimin reír con alguien más de esa manera tan especial, no podía evitar desear ser siempre la razón de esa felicidad. Lo que hacía aún más hermoso y doloroso aquel momento era que Jungkook, a pesar de sus emociones, respetaba la libertad de Jimin. No lo reclamaba abiertamente, no le prohibía su amistad con otros. Solo lo amaba, en silencio, deseando ser siempre su refugio, su primera elección, su alegría más sincera.
Quizá en otra ocasión, Jungkook habría encontrado una excusa tonta para acercarse. Un toque en el hombro, una broma, una sonrisa cómplice para arrancarlo sutilmente de la conversación. Pero esa noche no. Esa noche dejó que Jimin tuviera su momento, aunque por dentro cada fibra de su ser gritara por ser él quien estuviera a su lado. Porque cuando amas de verdad, incluso en medio de los celos y la necesidad, permites que el otro sea feliz, aunque duela. Y Jungkook, con todo su corazón, amaba a Jimin de esa manera intensa, completa y pura. Desde la distancia, con el alma enredada de sentimientos contradictorios, Jungkook seguía observándolo, pensando tal vez que, aunque esa noche no pudiera ser el centro de su atención, siempre buscaría la manera de ser el lugar donde Jimin quisiera quedarse. No como una obligación, sino como una elección libre, nacida del amor, como solo el verdadero amor puede ser. Y aunque su rostro no mostraba una sonrisa en ese instante, aunque sus ojos delataban cierta tristeza, había algo profundamente hermoso en aquella escena silenciosa. La certeza inquebrantable de que su amor por Jimin era algo tan vasto y fuerte que podía soportar incluso pequeños momentos de inseguridad. Porque al final del día, los ojos de Jungkook siempre encontrarían a Jimin, y su corazón también. Siempre hablamos de cómo Jungkook conoce a la perfección cada rincón del alma de Jimin, cómo sus ojos atentos pueden leer en sus gestos más pequeños todo lo que siente, aun cuando Jimin no pronuncie una sola palabra. Pero, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay del amor silencioso, paciente y profundo que Jimin ha cultivado por Jungkook a lo largo de los años? Hoy, recordemos un momento especial donde fue evidente cuánto Jimin conoce a Jungkook. Incluso en esos pequeños detalles que para el resto del mundo pasarían desapercibidos. Aquel día, los chicos estaban reunidos, realizando una actividad especial para sus fans. Entre risas y emociones, llegó el momento en que Jungkook debía leer una carta enviada por un fan. Era un momento sencillo, uno más en medio de tantos, pero algo en el aire hacía que se sintiera más íntimo, más vulnerable. Jungkook, con la carta en las manos, comenzó a leer en voz alta. Su voz, firme al principio, se llenaba poco a poco de emoción mientras avanzaba en aquellas palabras cargadas de amor y gratitud. Era evidente que cada frase llegaba a lo más profundo de su corazón. Fue entonces cuando, sin dudarlo, Jimin habló con la naturalidad de quien conoce a alguien como se conoce el propio latido del corazón. Cuando Jungkook habla desde su corazón, sus orejas se ponen rojas. Lo dijo sin necesidad de girar para mirarlo, sin examinarlo, sin titubear. Lo dijo como quien afirma una verdad absoluta, como quien lleva ese detalle grabado en su memoria, nacido de haberlo observado miles de veces, en miles de momentos pequeños y preciosos. Y, como para confirmar aquella dulce revelación, Namjoon se acercó a Jungkook y, sonriendo, pudo verificarlo. Efectivamente, las orejas de Jungkook estaban teñidas de un rojo cálido y dulce. Era un detalle diminuto para otros. Para Jimin, era una señal preciosa, casi sagrada, de la autenticidad de Jungkook, de su honestidad, de su vulnerabilidad más pura. Era la prueba tangible de que Jimin no solo veía a Jungkook, lo conocía en su esencia más honesta y desarmada. Pero el momento terminó allí. Cuando Jungkook intentó seguir leyendo la carta, la emoción pudo más que su fortaleza exterior. Su voz tembló, su mirada se nubló de lágrimas y finalmente no pudo contener el llanto. Era un llanto genuino, hermoso, de esos que nacen cuando el alma ya no puede contener todo lo que siente. Y en ese instante, como movido por un impulso más fuerte que cualquier pensamiento, Jimin se puso de pie inmediatamente. No lo dudó ni un segundo. Su cuerpo respondió antes que su mente, como si su corazón ya supiera lo que debía hacer. Se acercó a Jungkook y con toda la ternura del mundo lo envolvió en sus brazos. Fue un abrazo lleno de amor, protección y consuelo. No hubo palabras, porque no hacían falta. El simple hecho de que fuera Jimin quien lo abrazara parecía tener un efecto sanador en Jungkook. Se dejó sostener, se dejó abrazar, como si en esos brazos pudiera encontrar el refugio que siempre había buscado. La naturalidad con la que Jungkook aceptó el abrazo era conmovedora. No hubo sorpresa ni resistencia. Era como si, en su interior, supiera que en momentos así solo Jimin podía sostenerlo. Solo Jimin podía entenderlo sin necesidad de explicaciones. Ese instante, breve para quien lo viera desde fuera, fue en realidad infinito para ellos dos, porque en ese abrazo estaba contenido todo, el amor silencioso que habían construido, día tras día,
la confianza inquebrantable que solo nace cuando alguien conoce hasta tus detalles más pequeños, la certeza de que, en medio de cualquier tempestad, siempre tendrían un hogar el uno en el otro. Jimin no solo sabía que las orejas de Jungkook se sonrojaban cuando hablaba desde el corazón, sabía cuándo su voz temblaría antes que las lágrimas cayeran, sabía cómo sostenerlo para que no se sintiera solo, sabía cómo amarlo en el lenguaje secreto que solo los corazones destinados a encontrarse entienden. Y Jungkook, en su vulnerabilidad, en su llanto, en su necesidad, encontraba la paz absoluta en los brazos de Jimin. Porque más allá de la admiración, más allá de la amistad, existía entre ellos un amor profundo, silencioso y eterno. Un amor que no siempre se gritaba al mundo, pero que en momentos como aquel se volvía imposible de ocultar. Porque no hay consuelo más verdadero que el que viene de quien no solo te ve, sino de quien te conoce de verdad. Y para Jungkook, ese alguien siempre ha sido Jimin.